Hola Martín, te escribo para contarte mi historia. Me llamo Julián, tengo 38 años y te escribo desde mi departamento en Palermo, a unas pocas cuadras de Plaza Italia. Si me vieras pasar por la calle, pensarías que soy un tipo simple, uno más de los miles que caminan apurados por la avenida Santa Fe. Trabajo en la parte administrativa de una clínica privada. Mi día se resume en resolver problemas de los médicos, resolver quejas de los pacientes, resolver urgencias que no son mías. Soy lo que llaman una persona funcional, esa etiqueta que suena lógico, pero que por dentro se siente como una condena. Mi éxito no es una cuenta bancaria llena, mi éxito es que nadie note que estoy roto. Mi familia me dice que soy su roca. Mis amigos me llaman cuando tienen un problema porque Julián siempre sabe qué hacer, pero ¿quién sostiene a la roca cuando empieza a agrietarse? Últimamente siento que vivo con una ansiedad silenciosa. No es ese ataque de pánico que te tira al suelo, es algo más cruel. Es un zumbido constante en los oídos, es un nudo en la garganta que me tragó con el café de la mañana. Es el estrés crónico que se me instaló en la nuca y que no me deja dormir, aunque esté muerto de cansancio. Ayer me pasó algo que me asusté. Salí del trabajo, salí de la clínica después de una jornada de trabajo de más de 10 horas. Me subí al auto, lo puse en marcha y me quedé ahí, en el estacionamiento, con las luces apagadas. Buenos Aires afuera seguía con sus bocinas, su humedad y su furia, pero yo no podía moverme. Me quedé mirando el volante del auto como 10 minutos, 15 minutos tal vez. No quería volver a casa, no porque no los quiera, sino porque volver significaba volver a ser el pilar, volver a escuchar los problemas de todos y tener que sonreír. Me miré en el espejo y vi a un extraño. Tenía los ojos apagados, una depresión sonriente que ya me sale de forma automática. El agotamiento mental es ese, sentir que tu mente es una pestaña de navegador que nunca se cierra, que siempre está procesando datos, culpas y responsabilidades ajenas. Estaba ahí, en medio de Palermo, rodeado de gente, sintiendo la soledad más absoluta, la soledad del que siempre ayuda, pero nunca sabe cómo pedir ayuda para sí mismo. Me quedé en el auto hasta que el frío del aire acondicionado me obligó a reaccionar. No arranqué hacia mi casa, no podía. Simplemente puse primera y manejé por Avenida Libertador casi por instinto, hasta que las luces de los arcos de Palermo quedaron atrás y vi el verde oscuro de los bosques. Estacioné cerca del Rosedal, bajé del auto y por primera vez en años no saqué el celular. Lo dejé ahí, en el asiento del acompañante, vibrando con mensajes que yo sabía que no iba a contestar. Caminé hacia el Puente Blanco. El aire en Palermo esa tarde se sentía distinto, menos pesado. Me apoyé en la baranda y miré el agua del lago. Fue ahí cuando lo entendí. Yo no era una roca, yo era un prisionero de mi propia eficiencia. Empecé a caminar por los senderos en el Rosedal, rodeado de gente que corría, que tomaba mate, que simplemente estaba ahí. Vi a un hombre mayor sentado en un banco, dándole de comer a las palomas, totalmente ajeno al caos de la avenida Figueroa Alcorta, que rugía a pocos metros. Lo envidié su capacidad de ser un inútil en ese momento, porque la persona funcional le tiene terror a la inutilidad. Sentimos que no estamos resolviendo algo y que no valemos nada. Ahí, bajo la sombra de un jacarandá, empecé a practicar lo que nunca me permití, el autocuidado real, no ese que te venden en las publicidades, sino el acto revolucionario de decir basta. Empecé a desarmar mi ansiedad silenciosa, pieza por pieza. Entendí que el mundo no se iba a detener si yo me tomaba una hora para mí, que la clínica donde trabajo
iba a seguir funcionando y que mis papás también iban a estar bien, que mi familia me iba a querer igual, aunque no tuviera todas las respuestas. Sentí una punzada de inteligencia emocional que me golpeó el pecho. La verdadera inteligencia no es saber resolver el problema de otra persona, es saber gestionar el dolor propio. Me senté en el pasto, cerca de las rosas, y dejé que el sol de la tarde me pegara en la cara. Cerré los ojos y por primera vez en meses el zumbido de mi cabeza se detuvo. El agotamiento mental empezó a drenar, como si la tierra se estuviera tragando mi cansancio. Me di cuenta de que para ser el pilar de alguien, primero tengo que tener mis propios cimientos sanos, que poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. Decir no puedo es a veces la frase más valiente que una persona funcional puede decir. Caminé de vuelta al auto, pero mis pasos ya no me pesaban. La esperanza no es algo mágico que cae del cielo, es una decisión que tomás cuando entendés que tu vida te pertenece a vos y a nadie más. Agarré el celular. Tenía 10 llamadas perdidas y muchos mensajes. Los miré y no sentí el nudo en la garganta. Respondí uno solo, el de mi mujer. Llego en un rato. Me tomo un tiempo para respirar. Te quiero. Eso le escribí. Mientras manejaba de vuelta por la calle de Salguero, veía las luces de los edificios y ya no me sentía parte de un hormiguero gris. Me sentía Julián, un tipo que trabaja en una clínica, que vive en Palermo y que aprendió que para salvar a los demás, primero tuvo que animarse a salvarse a sí mismo. El lunes iba a llegar, el estrés iba a estar ahí, pero yo ya no iba a ser su esclavo, porque ahora sé que detrás de la máscara de la persona funcional hay un hombre que por fin se animó a ser humano. Te dejo un abrazo, Martín, Julián.